Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional. Hoy, 25 de abril, el museo se suma a la programación de la Noche de los Libros que la Comunidad de Madrid organiza anualmente. En realidad, el Museo Arqueológico Nacional pues, está apoyando toda esta semana, hemos generado como una semana de los libros. El pasado día 23, el miércoles, San Jordi, San Jorge, el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, presentamos el libro del artista José Manuel Ballester, una joyita homenaje a las colecciones de este museo, el Jardín de los Dioses. A lo largo de toda esta semana hemos estado desarrollando unas visitas muy especiales a la biblioteca, las vidas de Homero con lecturas de la Ilíada y la Odisea. Hemos desarrollado unos talleres de caligrafía también y epigrafía andalusí. Esta misma tarde se está desarrollando uno de esos talleres. En fin, actividades que la verdad es que, como siempre, tienen muy buena acogida de públicos. Queríamos dar las gracias por este público tan fiel que siempre nos acompaña en toda nuestra programación. Pero en el caso concreto de los libros, bueno, los libros forman una parte absolutamente vital del programa del museo y de nuestra propia institución. Contamos con una extraordinaria biblioteca que tiene un fondo antiguo espectacular y un fondo moderno también muy importante en materia de arqueología, de prehistoria, de arte, de museos. Publicamos regularmente los catálogos de nuestras exposiciones temporales, monografías sobre nuestras colecciones, mucho préstamo interbibliotecario también, muchos libros en nuestros espacios de trabajo, en nuestros despachos, en los laboratorios, en los despachos, en los almacenes, en fin. Convivimos con los libros, forman una parte absolutamente imprescindible e inherente al museo, al trabajo del museo y además, en nuestro caso, una atención muy destacada a este fondo bibliográfico, como os decía, que es muy rico y muy especializado. Bien, y culminamos toda esta semana de actividades en torno a los libros esta tarde con un diálogo que estoy segura que va a ser muy, muy especial. Aquí están nuestros invitados, el autor Juan Eslava Galán y Nacho Ares, que les agradecemos muchísimo en nombre del Museo Arqueológico Nacional que hoy estén aquí con todos nosotros. El libro que se va a presentar hoy, Historia de Roma, contada para escépticos, editado en Planeta, lanzado en octubre del año 24. ¿Y qué decir sobre su autor? ¿Qué decir sobre Juan Eslava Galán? Bueno, simplemente indicar que su bibliografía comprende más de un centenar, Juan, más de un centenar de libros, ¿sí? Fácilmente. Narrativa, divulgación histórica, biografía, ensayos. Bueno, el repertorio es realmente apabullante, es un autor muy prolífico y entre sus obras destacan, entre otros títulos, pues sus irónicas Historia de España contada para escépticos y el catolicismo explicado a las ovejas, novelista, ensayista de infatigable energía y particular sentido del humor. Estábamos hablando antes del sentido del humor. Hace pocos viernes, justamente aquí, en este escenario, en nuestro programa de cine, en el museo, estábamos proyectando El nombre de la rosa y hablábamos con el historiador Miguel Ángel Ladero y con el cineasta Rodrigo Cortés y justamente hablábamos de esto, de la necesidad de incorporar el humor, el sentido del humor en la difusión de la historia o de las historias, ¿no? Ellos hablaban de la película de Monty Python, Los caballeros de la mesa cuadrada, ¿no? A propósito del mundo medieval. Pues bien, en la obra de Juan Eslava Galán, en esa historia de Roma contada para escépticos hay también mucho sentido del humor. Vamos con los romanos y a propósito del humor, también recordaba los trabajos de la profesora Mary Beard, que estuvo hace unos años en el Museo Arqueológico Nacional, esta catedrática de Cambridge también, que con sus trabajos de divulgación de la cultura clásica, también siempre con muchísimo sentido del humor, nos narra esas historias en torno a los romanos. Bien, esta civilización, que es la base de la cultura occidental, nos ofrece un legado extraordinario. Bueno, yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? De la cultura, de la política, de la economía, de la legislación, del urbanismo, de la lengua, de la religión, del arte, de la cultura material, que podemos apreciar, bueno, en prácticamente todos los territorios, ¿no? de nuestro país, en yacimientos arqueológicos, en monumentos, en colecciones, ¿no? como la del Museo Arqueológico Nacional, donde en torno al maravilloso patio romano, en la planta primera, seguro que muchos y muchas de vosotros lo conocéis, y si no, hay que subsanarlo rápidamente, en torno a ese patio, esa colección de Roma,
tan importante. En fin, la historia de Roma da para tantas historias, ¿no? La historia con mayúsculas, la historia tradicional, ¿no? Política, fáctica, pero también toda esa historia cultural y social, como podemos ver en la obra de Juan Eslava Galán. Es una obra muy divertida, por otra parte muy entretenida, pero con mucho conocimiento y con mucho estudio también detrás. Entonces, hoy, en la Noche de los Libros, en el Museo Arqueológico Nacional, nos vamos a saltar un poquito el habitual tono, que es como más académico, más no sé si decir más formal, más académico, ¿no? Yo diría, de nuestras presentaciones de libros y de publicaciones o proyectos de investigación. Cambiamos un poco el formato de la presentación y bueno, esperamos que les guste este diálogo entre Nacho Ares y el autor Juan Eslava Galán, a quienes vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir esta tarde al Museo Arqueológico Nacional, al MAN, que para mí es una grandísima institución, ¿no? Que yo descubrí siendo un crío, siempre había estado aquí, pero para mí ha sido pues, como la casa en la que yo me inicié como egiptólogo, como egiptoloco. Antes ella hablaba Isabel hablaba de los fondos bibliográficos. Yo venía aquí, yo vivía en Valladolid, era un adolescente y venía a la biblioteca, casi me tenía que colar, porque al no tener edad, no tener estudios, no podía entrar, pero bueno, iba a la biblioteca a ver mis libros de Egipto y siempre he agradecido pues, con muchísimo cariño ese recibimiento que me han dado, ¿no? Esta tarde queríamos hablar, ¿no? Queríamos compartir con todos ustedes, con todos vosotros, un sensacional trabajo, Historia de Roma contada para escépticos. Me decía su autor, Juan Eslava, que ya lleva la sexta edición. Eres una máquina escribiendo y, sobre todo, compartiendo su pasión por la historia de una forma tan didáctica, tan documentada, que esto es muy importante, tan documentada, hay un montón de notas a pie que no embarran el contenido del libro, no en el sentido de que den datos erróneos, sino que no molestan a la hora de la lectura, y los que somos pues, muy dados a ir siempre a la fuente, siempre lo agradecemos, ¿no? Para poder contrastar y corroborar los argumentos que se proponen en este libro de trabajos, y lo cuenta de una forma pues, absolutamente didáctica, muy divertida, que es cómo mejor se enseña la historia, ¿no? Todos hemos tenido experiencias quizás en nuestra adolescencia, en el instituto, en el colegio, con profesores malos, ¿no? de historia que hacían meramente memorizar y memorizar y memorizar datos que en definitiva no aportaban absolutamente nada, ¿no? Antes, cuando estábamos en la cafetería tomando algo, poníamos en común algunas ideas y salía el tema del libro de Dioses, tumbas y sabios, de C.V. Ceram, Kurt Marek, un periodista alemán, que escribió a finales de los años 40 del siglo pasado, pues el mejor libro de historia de la arqueología que yo creo que se ha escrito nunca, ¿no? Y hay una frase en la introducción que yo creo que es brillante y que hizo cambiar, es un momento de inflexión antes y después en la historia de la divulgación. Él trabajaba para el partido nazi, luego se rehizo, es de estos, no era oficial tampoco, ¿no? Pero escribía discursos para los oficiales alemanes, y en la batalla de Montecassino él fue hecho prisionero y los aliados lo dejaron en un emplazamiento en donde había una biblioteca, ¿sí? Y él pudo leer libros, pudo leer artículos de historia de la arqueología y de cosas que empezaron a fascinarle, ¿no? Como Schliemann estuvo buscando Troya, como Howard Carter acababa de descubrir pues, casi 20 años antes la tumba de Tutankamón, y él, como digo, en esa introducción lanza casi una llamada de atención y un sos enorme, y dice que no entendía cómo muchos de esos artículos y de libros escritos sesudamente pues, por doctos especialistas arqueólogos habían sido escritos para no ser leídos nunca, porque eran absolutamente aburridos y anodinos, ¿no? Él hizo todo lo contrario, reinventó la historia de la arqueología sin cambiar una coma o un ápice de lo que había sucedido realmente, y lo convirtió en algo de lo que muchos de nosotros nos hemos enamorado, ¿no? Siendo adolescentes, yo lo leí pues, con 13 años, a mediados de los 80,
y ya habían pasado 40, ¿no?, desde la publicación del libro, y eso es maravilloso. Y Juan Eslava Galán, yo creo que ha tomado un poco el testigo de esas publicaciones maravillosas de los años 40, 50, 60, en donde se empezaba a publicar, ¿no?, y a compartir con muchísima gente libros de divulgación tan apasionados, tan interesantes. Y de ahí nace un poco también, ahora le preguntaremos, ¿no?, cómo nace la colección de la historia contada para escépticos. Ha publicado varios ya de ellos, no solamente de historia de España, de la historia de la Iglesia, de la Revolución Francesa, tiene temas muy variados, ¿no? Y el último es este de historia de Roma, maravilloso, que lo recomiendo desde aquí, y que antes de comenzar la charla, pues él nos va a dar unas pinceladas un poco de algunos detalles que quería contar, y quería también, como ha hecho Isabel, yo aquí soy un poco la comparsa, que recibamos con un fortísimo aplauso a Juan Eslava Galán. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hablar de la historia de Roma tiene, a pesar de todo lo que sabemos, alguna complicación. Son 1000 años de historia. Duró 1000 años Roma. Y en esos 1000 años caben muchas actitudes y muchas cosas, a veces contradictorias. Pero la imagen que solemos tener de Roma es la de la Roma imperial, los últimos siglos, esa Roma de tanta grandeza que nos la da el cine, nos la falsea el cine. Los primeros siglos de Roma, sin embargo, pues son bastante desconocidos. Los historiadores romanos escribieron sobre ello, pero se inventaron los primeros siglos porque no había archivos. Pero ahí está la arqueología, estamos en un museo arqueológico espléndido, la arqueología corrige a la historia. A través de la arqueología sabemos cosas. Sabemos, por ejemplo, Roma está puesta en el peor sitio posible. Eso de las 7 colinas, que parece estupendo y tal. Hombre, las ciudades deben ponerse en un llano, si es posible, ¿no? Las 7 colinas, pues claro, no era el mejor sitio. Pero es que los habitantes de Italia, la Italia antigua, prerromana, habían dejado solo ese sitio porque era el peor. Y además estaba cerca de unas lagunas infectadas de mosquitos, que solo se ha resuelto ese problema hasta recientemente, en la época de Mussolini. Así es que, digamos, yo muchas veces estoy tentado a decir, no sé si decirlo, que Roma conquistó el mundo porque tenían que escaparse de la ciudad. No era el sitio más adecuado. Luego, ellos realmente no se propusieron conquistar el mundo, pero las cosas le vinieron por carambola, le vinieron dadas de tal manera, primero una competencia comercial, primero abrirse un poco camino entre los pueblos itálicos que no eran tampoco moco de pavo, pero después una competencia comercial con los griegos, que dominaban un poco el comercio mediterráneo. Después la competencia comercial, siempre la economía está en la base de la historia. Yo sé, esto es una idea marxista y yo no soy marxista, pero en algo tenía que llevar razón. Entonces, la economía está en la base de la historia. Después la competencia con Cartago, que Cartago había colonizado prácticamente toda la fachada sur del Mediterráneo, es decir, lo que ahora son países musulmanes, y de pronto pues se ve con un imperio que abarca abarca todo el contorno mediterráneo, que es casi como decir toda la tierra conocida. El Imperio Romano se extiende desde el río Éufrates hasta la isla británica y desde el Elba hasta el desierto del Sahara. Es decir, todo eso es Roma, con lugares sorprendentemente romanos. ¿Nosotros qué le debemos a Roma? Pues probablemente se lo debemos todo. Este idioma en el que les estoy hablando y ustedes están entendiendo es latín, es un derivado del latín. Bastantes idiomas europeos derivan del latín. Y sobre todo debemos eso, y debemos fundamental, la idea de la justicia basada en la ley.
Ya sé que eso se transgrede mucho en Occidente, pero váyanse a cualquier país que no sea Occidente a ver cómo se transgrede. Verán que estamos lo menos malo que podemos estar. Entonces, por una parte, la justicia, la ley, por otra parte, el idioma. Y lo otro que nos han legado los romanos, pues, es también la religión. Ellos tuvieron la religión olímpica, ya saben, estas estatuas espléndidas que hay aquí en el museo, pero también en sus últimos tiempos no solo se hicieron cristianos, sino que se hicieron tan cristianos que por eso hay el obispo de Roma, se llama Papa, porque ocupa la sede de Roma, que es donde era la sede principal del imperio. Y también, si se fijan, la organización de la Iglesia copia la organización del Imperio Romano. La Iglesia se divide en diócesis, hacen acatamiento absoluto a la autoridad superior, y hay poca democracia interna, digamos, allí. Todo eso es una copia ¿de qué? De Roma. Y el latín, finalmente, que también lamentablemente se ha perdido en la Iglesia, pero que es también parte de ese legado. Dentro de Roma, como les decía, podemos ver varias épocas. Hay una época en que es una república. La república es una reacción contra la monarquía en Roma. Está clarísimo. La palabra rex, rey, era una palabra tabú. Y ellos siempre se remontaban a que al principio de Roma había reyes que abusaban del pueblo, el Tarquino que violó a Lucrecia, etc. Es decir, que ellos tenían su prehistoria de esa república se basaba en una monarquía sangrienta, pero la verdad es que ni siquiera estamos seguros de que alguna vez hubiera en Roma monarquía. A lo mejor se lo inventaron los historiadores. Sabe que los historiadores se inventan muchas cosas, siempre al servicio del poder. Entonces ellos idealizaron la república, una república donde había 2 presidentes, no uno. Desde esta perspectiva no lo vemos tan absurdo, a lo mejor, ¿no? Tener 2 presidentes para que cada uno contrapesara al otro. Y además por un año, solo un año. Al año salían los 2 y entraban otros 2. Claro, eso funcionaba cuando aquello era un ayuntamiento de provincias. Pero cuando eso se traslada a todo el imperio, es muy difícil llevar el imperio en ese sentido. Por lo tanto, se pedía a gritos una autoridad central más larga que no fuera de un año, etc., ¿no? Esa es la idea que ya tiene, bueno, lo tienen unos cuantos antes que él, pero ya es la idea de Julio César. Julio César es lo que intenta hacer. Anular de un modo el Senado, que al fin y al cabo es una aristocracia manipuladora, y hacerse con el poder a estilo como rey, aunque la palabra rey no se puede utilizar, rex no se puede utilizar. Aparte de que en el entorno mediterráneo había muchos reyezuelos, sobre todo en Grecia, Egipto, etc. Y claro, la imagen que se tenía de la monarquía no podía ser nunca positiva. Así que César lo intenta, pero como ustedes saben, lo asesinan, pero su descendiente directo, digámoslo así, que es Augusto, su sobrino, sí impone la idea que ha tenido César. Y ese es ya. ¿Y cómo se llama él? Se llama también, Augusto es un título que le da al Senado, pero se llama César, también César Augusto. Y a partir de ahí todos se llaman César. Es decir, no usan la palabra tabú, la palabra rex, eso no se puede tocar, pero al fin y al cabo son reyes que se llaman César. Y fijaos la proyección que tienen los césares, que incluso en una cultura no directamente relacionada con la latina, como Rusia, la rusa, pues el zar, la palabra zar es un derivado de la palabra César. Y en Alemania la palabra Kaiser también deriva de la palabra César. O sea que César incluso se lo llaman a Franco en los monumentos, ¿no? El caudillo de César. Bien. Cuando, como digo,
ven que aquello no puede funcionar como un ayuntamiento de provincia, ya surgen los césares. Pero el Estado se ha extendido de tal manera que aquello no se puede soportar. Es decir, las comunicaciones no pueden soportar aquello. Y al final se va abriendo camino la idea de que hay que dividir el Estado. Y entonces hacen dos capitales. Roma, que es la capital tradicional, en ese sitio tan inadecuado donde está, y Constantinopla, que era el sitio clave, y lo sigue siendo. El sitio clave para entender el mundo antiguo siempre es Constantinopla. Allí se pone, ¿no? La moderna Estambul. Y se divide el reino. Este reino nuestro, el occidental, caería en manos de los bárbaros, entre otras cosas porque el oriental era más culto, hablaban griego y tenían más dinero. Como hablaban griego y tenían más dinero, tenían dinero para darle a los bárbaros para que no asolaran sus tierras, sino que los desviaban hacia las nuestras. Así que esto cayó, la decadencia del Imperio Romano, pero ellos aguantaron hasta, que al fin y al cabo era un imperio también, hasta que los turcos tomaron Constantinopla y ya inauguraron otra época histórica, ¿no? Bueno, en términos generales, ese es el dominio. Hablemos un poco de España. España no existía, obviamente. Estamos hablando de la península ibérica. España, según los historiadores, empieza a existir, según algunos, en el siglo XV, otros dicen que en el XVIII, y yo creo que va a seguir la discusión hasta que no exista España, que es camino de lo que vamos, ¿no? Entonces, en la península ibérica, ya saben que en un principio había una serie de tribus, todas se llevaban mal entre ellas, ¿no? Por una cuestión, todos disputaban mi campanario más alto que el tuyo, etc., ¿no? Y los griegos intentaron medio colonizar las partes que comercialmente le interesaban, que eran las costas, pero sobre todo el impacto fue de los fenicios en el sur y de sus sobrinos, nietos, o como quieran llamarlo, los cartagineses. Cuando surge la guerra entre Cartago, son dos superpotencias, un poco al estilo de lo que hemos vivido los que tenemos cierta edad de el pulso entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Y todos sus atléteres, ¿no? Pues surge ese tipo de enfrentamiento. El mundo no es suficientemente ancho para los dos y al final Delenda es Cartago. Hay que cargarse a Cartago, se lo cargan, porque Cartago económicamente era siempre más pujante que Roma. Entonces, ¿qué ocurre? Que al cargarse a Cartago heredan su imperio y heredan buena parte de la península ibérica que estaba ya medio colonizada por los cartagineses. Digo solo medio porque, bueno, había sus dimes y sus diretes, pero en el fondo, al final, en un par de siglos, colonizan toda la península ibérica. Por eso, la parte de la Bética es mucho más romana. Bética, es decir, Andalucía, Extremadura, Levante, toda esa parte es mucho más romana, rica en monumentos, todo eso, que la parte del norte que ya se colonizó en la época de Augusto, si es que se colonizó, ¿no? Hay algún historiador vasco que dice que allí no entraron los romanos, ¿no? La arqueología lo desmiente. La arqueología. En todas partes hace un agujero y salen cosas romanas. O sea, salen cosas romanas incluso en América. En América sale gran cantidad de cosas romanas. Falso, naturalmente. Los romanos no llegaron a América. Pero sí hay turistas que compran un denario en un mercadillo, lo entierran en el jardín de su casa, en Wisconsin, y aquí estuvieron los romanos, ¿no? Piensen que en América hay más inscripciones fenicias que en todo el Mediterráneo. Casualmente, todas cerca de núcleos urbanos actuales, ¿no? Es decir, que para que vean también, estamos en un museo arqueológico. Los arqueólogos tienen también una tarea de que no les metan la bacalá. Es decir,
el arqueólogo tiene que andar con pies de plomo porque hay estupendos falsificadores, a veces incluso arqueólogos que falsifican y que modifican para atraerse a su visión de la historia lo que están descubriendo, ¿no? Pues no quiero hacerme demasiado pesado, yo creo que pasamos a nuestro diálogo, que será más interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerle, nos presentó un muy buen amigo común, Javier Sierra, pues hace casi 25 años en un viaje a Egipto, precisamente. Que íbamos Javier y yo, iba un grupo y en ese grupo estaba Juan, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues hemos mantenido una gran amistad. Él recuerdo que me adentró también para escribir novelas históricas. No solamente me presentó a su representante literaria, a Silvia Pastos, que seguimos los dos con ella, ¿no? Y se me ocurren muchísimas preguntas, ¿no? A colación de lo que estabas comentando ahora, precisamente por esa... cuando hemos hablado, ¿no?, de los libros que has publicado, de esa historia contada para escépticos, hay uno que es sobre precisamente el descubrimiento, la conquista de América, y hay una leyenda negra, ¿no?, en la historia de España que oscurece todo lo que hicimos allí, y sin embargo Roma se ha vendido muy bien, ¿sí? Y la figura de Julio César, por ejemplo, o de ninguno de los grandes militares que hicieron cosas prodigiosas, ¿no?, en la historia de Roma, pues no tienen, ¿no?, esa etiqueta, ¿no?, de criminales, de genocidas. No podríamos ponérselo porque eso del presentismo me parece absurdo, ¿no? No podemos utilizar estos calificativos para hablar de Alejandro Magno, de Julio César, de Pizarro, de cualquiera, ¿no? Pero Julio César, desde luego, no iba llamando a las puertas: caballero, ¿usted me permite pasar?, ¿no? No hacía así, ¿no? Pero Roma, sin embargo, quizás como es algo muy nuestro, también lo tenemos muy interiorizado y muy normalizado, ¿no? Y en ese sentido no cuenta prácticamente con una leyenda negra. Sí, no la tiene. Algún motivo tiene. Recuerdo que en una conferencia reciente salió un señor diciendo: es que en el cine vemos crueldades y tal, ¿no? Yo siempre digo, hombre, el presentismo. Es decir, en otra época hay otras mentalidades. También hay que pensar cómo pensaban y cómo actuaban los pueblos a los que Roma se imponía. De hecho, Roma no solo se impone por las armas. Roma, por ejemplo, en Hispania, la futura Hispania, aquí lo primero que hace es, cuando hay dos pueblos que están discutiendo entre ellos, se pelean, se hacen la guerra y tal, pues lo que hace es hacerse amigo del más débil para que se deje en sus brazos, para contrarrestar el más fuerte, y a los hijos de los régulos y tal los mandan a estudiar a Roma, los hacen romanos, y a ellos les dan también la ciudadanía romana. Roma juega mucho con los derechos. Nosotros ahora, yo sé, la mentalidad nuestra es que todo el que llegue debe tener todos los derechos. En Roma no. En Roma tú tienes, si eres ciudadano romano, tú tienes todos los derechos. San Pablo era ciudadano romano. No podían crucificarlo. Tuvieron que decapitarlo. Pero San Pedro y Jesucristo no eran ciudadanos romanos. Eran súbditos del imperio, pero no ciudadanos. Así que los crucificaron por el delito que se les atribuyó. Entonces era muy importante. Y los pueblos y las ciudades también tenían distinta cantidad de derechos. Si tú apoyabas mucho a Roma y te portabas y tal, te daban más derechos. Por lo tanto, había una especie de competición para cobrar más derechos. Claro, ya llega un poco en la decadencia del imperio, cuando está, que le dicen derechos para todos, ¿no? Papeles para todos. Y esa es también una de las causas de que aquello venga mal, ¿no? Pero efectivamente, esa es... ¿Qué es lo que me habéis preguntado? La leyenda negra. La leyenda negra. Claro, nosotros no tenemos todo lo contrario, los adoramos.
porque nosotros nos encontramos un italiano y pensamos, no es romano, es italiano. No hay más que ver cómo habla y tal, ¿no? Pero es que nosotros en América hablamos muy parecido y seguimos siendo lo mismo y con la misma inmaculada y tal de aquellos que conquistaron América, ¿no? Y luego, al hilo de esto hay que tener también en cuenta una cosa. Lo que voy a decir ya sé que les va a escandalizar. La conquista de América no la hicieron los españoles, como dicen los libros. No. Cuando llega Hernán Cortés con 100 y pico soldados a un imperio que tiene 70 u 80 mil guerreros, unos vestidos de jaguar y otros de tigre, como tú comprenderás, se los habrían comido vivos, a pesar de los caballos y a pesar... No, lo que hacen los españoles es que a las tribus indias que están sojuzgadas por imperios que son absolutamente crueles, Lo mismo que había hecho César. Y lo mismo que ha hecho César, Roma. se les aplica, claro, si es que seguimos siendo romanos. Y entonces, ¿quién conquista América? La conquistan los indios, esos que van con Cortés, con Pizarro, etc. ¿Y quién hace la independencia? La independencia sí la hacemos los españoles. Porque cuando llega la época de Napoleón, están pensando allí ya los criollos, los señores descendientes de españoles que tienen un pastizal, están pensando, bueno, ¿y yo por qué voy a pagar dinero a estos desgraciados de España que lo ha invadido Napoleón si nos podemos quedar con todo, si lo tenemos todo? Tenemos universidades, tenemos imprentas, tenemos caminos, estamos mejor que España y somos más ricos. Y entonces hicieron la independencia. ¿Quién hizo la independencia? Los españoles, los descendientes de españoles. Has hablado ahora de si tenemos caminos, si tenemos absolutamente de todo. Roma, precisamente, ¿no? Fue pionera en grandes logros tecnológicos, lo comentas también en tu libro, y muchos de esos grandes logros, ¿no? Aunque hay muchos pueblos y muchos lugares de España que dicen, no, el puente romano no, la mayor parte de esos puentes son todos medievales, pero sí que son el legado, ¿no? De algún puente anterior que fue Pero efectivamente fíjate, romano, tiene ¿no? el prestigio. El prestigio. Cuando se encuentra un tesorillo en España, siempre la gente dice, esto de los moros. Un tesorillo es de los moros. Pero una vía hecha como Dios manda, con grandes losas que dura, o un puente o tal, eso es de los romanos. Porque Roma tiene esa impresión. Lo que no nos fijamos es que a lo mejor por cada puente que construían se le caían dos. Así que allí también había metaduras de pata, ¿no? Sobre todo ya en la época imperial, cuando ya va habiendo menos arquitectos, menos ingenieros, menos, y aquello va viniendo a menos, ya las cosas no son tan sólidas. Pero efectivamente Roma tiene ese prestigio, que está muy bien que lo tenga, porque cuando vemos el acueducto, vemos, sobre todo vemos obras públicas, porque para ello es fundamental la vida de la ciudad. Y la Pax Romana, que el comercio, que se pueda trasladar la gente, el comercio por todo el imperio. Las ánforas españolas que llevan un código de barras. Un sello, sí. Explicaremos ahora lo que es el código de barras. Por eso sabemos que llegan hasta la India y llegan a Inglaterra. O sea, comercio vivo, que después en la Edad Media decaería por completo y que ahora ya van viendo que a pesar de lo progresistas que somos, es posible que en los años venideros también vuelva a decaer, antes de que China se haga con todo. Bueno, China será la nueva Roma. Quizás bueno, sí, sí, con ciertas limitaciones sería la nueva Roma. Lo que pasa es que quizás sea una cultura poco digerible para la vieja Europa. Desde luego. En esta historia de Roma, contada para escépticos, bueno, lo lanzamos un poco, ¿no? ¿Dónde nace esa idea de contar esa historia para escépticos? ¿Cuántos volúmenes tiene ya la historia? La historia para escépticos creo que tiene 12. 12 ya. 12, ¿Cómo sí. nace la idea de...? Pues nace del modo más tonto del mundo. Yo escribí una historia de España. Genialidades. Pensé una historia de España que la puede leer cualquiera y que más o menos se enteren, que no apabulle con nombres de reyes, ni de vizcondes, ni de batallas. Escribí la historia y tuvo mucho éxito. Entonces me pidieron, oye, ¿por qué no hace otra cosa de escéptico? Dije, bueno,
pues hago otra cosa. Y claro, me piden continuamente que haga cosas de escépticos. Se han olvidado de que yo en realidad soy novelista, pero bueno, si me piden, yo que soy un chico fácil, pues hago cosas de escépticos. ¿Y dónde nace tu pasión por la historia? Porque en realidad Juan es filólogo, ¿eh? Pero yo creo que la filología fue el error universitario cuando tu verdadera pasión era la arqueología y la historia, ¿no? Bueno, yo siempre doy una explicación plausible. Cuando yo me matriculé en la universidad fue en el mes de septiembre. Hacía un calor terrible en Granada y la cola más corta era la de filología. Entonces dije, bueno, la historia puedo estudiarla por mi cuenta más o menos, ¿no? Pero vamos a una cosa que sea provechosa, ¿no? Aprender inglés. Y luego ya me fui a Inglaterra, en fin, allí estudié arqueología también en Inglaterra. Y bueno, pues ese ha sido mi sino, que no tengo muy clara mi vocación. Yo recuerdo lo contó hace muchos años, entonces vamos a abrir un paréntesis, precisamente, claro, cuando tú estabas ahí en Inglaterra, había muchas cosas, era Paco de la transición, ¿no? Que estaba cambiando muchas cosas aquí, y un día te llegó una portada de una revista de Interview que dijiste, aquí algo ha cambiado, aquí algo ha pasado. No, te lo cuento. Yo estaba en la Universidad de Aston. Curiosamente, en Aston yo era profesor de español y alumno de traducción del inglés. Y en clase de traducción, que estábamos solo 6 alumnos en torno a una mesa, y el profesor era un gibraltareño, completamente negro, es decir, un llanito. Pues viene un chico levantino que había ido a España a visitar a la familia y nos deja caer en la mesa, la portada, no, la revista Interview donde sale Marisol en bolas. Entonces, claro, ese fue de estos momentos estelares de la humanidad. Pues, fue un momento estelar para mí, porque yo dije, no es posible. Yo sabía que se había muerto Franco. A mí me cogió todo eso allí, ¿no? Pero cuando yo vi aquello, digo, ¿y esto lo venden en los kioscos? Y dice, claro. Digo, pero en fin, te lo venderán así bajo cuerda. Dice que no, ¿sabes? Lo ponen allí con una pinza de la ropa. Digo, y la gente pasa por la calle y lo ve. Dice que sí, hombre, que no pasa nada y tal. Esa no es mi España. No, el contraste fue brutal. Desde luego, bueno, cerramos paréntesis y volvemos un poco a la... Es que quería que lo contara, sí. A la historia de Roma. En tu libro también haces especial hincapié no solamente en la historia de Roma, sino en esos flecos, ¿no?, que hay alrededor de todo el imperio, donde también la península ibérica tiene especial protagonismo, ¿no? Hay algunos emperadores que nacieron precisamente en lo que hoy es España y que marcan un poco la propia identidad y esa idea que decías tú antes al principio, de que en definitiva todo el imperio, ya sea en un lugar o en otro, es cierto que se tiene más o menos algunos elementos locales, parte de esa idiosincrasia un poco local, pero hay un pozo romano que lo cubre absolutamente todo, que da igual que tú estés en Alemania, en Germania, en Britania, en la península, y les hacía en aquella época idénticos, ¿no? La ley llega a todos. Bueno, el emperador que yo más personalmente admiro, Trajano, era bueno, no español, que España no existe, pero era hispano, ¿no? Y este además era un hombre tan inteligente que supo que ya esto no se puede sostener. El Imperio Romano ya había llegado ya a un extremo que no se podía. Sin embargo, todavía conquistó la Dacia. ¿Por qué la conquistó? Era el único sitio donde había oro en abundancia, que él supiera. Y Roma y el comercio, hasta que se han inventado los billetes, Europa ha sido siempre escasa en metales, ¿no? Así que el oro era fundamental. Esa fue una de las causas, obviamente, de que él se metiera en esa empresa. Pero él sabía que ya aquello no se podía sostener
convenientemente. Así que España y Adriano, España le ha dado al imperio y le ha dado poetas y le ha dado y en su momento le dio alimentos. Es decir, de España se llevaba, España, Sicilia, Egipto, se llevaba mucho cereal, con lo que se alimentaba el panem et circenses de los romanos, porque a todo esto ellos inventaron también la seguridad social, que solo se aplicaba prácticamente en la ciudad de Roma, que era el único sitio donde se votaba. Unas votaciones también sui generis. Pero pan y circo, para tener a la gente contenta, que no se mueran de hambre, trabajo no había, todos estaban en el paro, pero pasaban el día, como dice Séneca en una crítica, dice, aquí la mitad de la población pasa el día como las hormigas estas que suben en hilera a los árboles y luego bajan sin nada, están de un sitio para otro estorbando y tal, y esperando la bicoca, el pan y circo que les daban trigo, y en la última época les daban aceite, por cierto, de la Bética. Si echan un vistazo a la parte ibérica aquí y romana, verán que hay unas ánforas que parecen de la forma de una nuez, pero de este tamaño, que se llaman olearias, porque era donde se transportaba el aceite. Hay otra alargadita muy estilizada, que son las binarias. Ahí se transportaba trigo o vino. Pues en las olearias incluso les ponían, como dije al principio, ¿cómo se llama eso? Un código de barras. Es decir, en la olearia ponía el peso de la ánfora, que variaba ligeramente porque había distintos alfareros, ¿no? El peso de la ánfora. Y le ponían el nombre del fabricante del aceite o de la partida de aceite. Y también a veces la fecha. E incluso sabemos quién la fabricaba por el tamaño de la mano y de la boca. También por ahí deducimos, como eran equipos itinerantes que iban fabricando ánforas, también deducimos cómo se mueve. O sea, un montón de información. Y eso lo metían en barcos, los llevaban a Ostia, a Puerto Romano, allí las desembarcaban y las trasvasaban. Era un envase no retornable. Entonces allí los rompían y las tiraban en una llanura que había allí inhóspita, que con el tiempo fue creciendo y se transformó en montaña. Y ahora se llama el Testacho, es decir, la montaña de los tiestos. Y hay allí un par de expediciones de arqueólogos españoles que están excavando aquello y viendo, estudiando, y por el estudio ven de qué época son las ánforas, de qué origen, porque hay algunas que vienen de Marruecos, que en Marruecos era también, entonces, había dos provincias romanas, ¿no? Mauritania Tingitania y Mauritania Caesarensis. O sea, que los arqueólogos están reconstruyendo la historia de Roma, que no es exactamente la que nos han dado los historiadores. Por poner un ejemplo, Nerón, tenemos la imagen de Peter Ustinov pegándole fuego a Roma en la película Quo Vadis. Esa es la imagen que tenemos, que cruel, perseguidor de los cristianos. Bueno, en realidad, al principio de su gobierno fue un buen gobernante, al principio, sobre todo porque estaba aconsejado por Séneca, que era su preceptor, y Séneca, el filósofo español, que acabó cortándose las venas. Pero en la segunda parte ya es cuando mata a la madre y ya se transforma en otra cosa. Pero cuando se incendió Roma, que él estaba ausente, llegó enseguida al lugar de la inundación. Perdón, no fue inundación, fue incendio. Es que se me había cruzado el cable con las cosas que nos pasan a nosotros. Y su comportamiento fue ejemplar en atender a los damnificados. Incluso puso él de su propio tesoro, de su propio dinero para ayudar a la gente. Sin problema. Eso sí, Roma había crecido tan caóticamente que dijo, hombre,
ahora que se ha quemado la mitad, vamos a aprovechar para hacer una ciudad decente como las que tienen los griegos, que esto da asco verlo. Y entonces hizo una domus aurea, es decir, empezó a hacer, no le dio tiempo a hacerla, domus aurea, es decir, la casa dorada, que iba a ser no solo, como dicen algunos, su casa, sino los nuevos ministerios, para decirlo así, ¿no? Y iba a ser el lugar donde iba a estar, su palacio, obviamente, pero también toda la administración romana del imperio, etc. Como él pereció también, arrollado por la historia, antes de acabar la Domus Aurea, aquello se cubrió y ahora se está excavando y salen unos palacios preciosos allí, porque después las ciudades, ya saben ustedes, esta es la gran suerte de los arqueólogos. Antiguamente no se sacaban los escombros de una ciudad. Salía muy caro sacar escombros. Antiguamente, cuando se destruía una ciudad más o menos, lo que se hacía era que salvaban ventanas, vigas, ladrillos que estuvieran medio bien y tal, y lo otro lo aplastaban y construían encima. Por eso ahora los arqueólogos llegan y cortan como se corta un pastel y entonces aparece la parte de los siglos medievales, debajo está la parte visigoda, si la hay, debajo está Roma y debajo están los iberos, etc., ¿no? Así como un pastel. Pues esa es la historia de la Domus Aurea. Ahora la están excavando sistemáticamente y salen auténticas maravillas. Es decir, de Roma textos tenemos casi todos. Es lo que te iba a decir, ¿no? La importancia de... Tú los utilizas mucho en tu libro, no solamente en la propia redacción, sino también en las notas a pie de página, ¿no? Que siempre está fenomenal tener la referencia del libro, el número del capítulo, el pasaje, el párrafo, etcétera, 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 ¿no? La historia de Roma, lo comentabas al principio, se nos ha contado a través de fuentes, de textos. Algunos han tergiversado, ¿no? Por ejemplo, los enemigos de Nerón fueron los que empezaron a malmeter contra él. Yo no es el primer experto, ¿no?, en romanólogo, como digo yo, que defienda a Nerón como el mejor gobernador que tuvo Roma en toda su historia. Pero es cierto que el valor de las fuentes, aunque luego es lógico, hay que contrastarlas con la arqueología. Hay que pensar, ¿no? Pensemos una cosa, los historiadores son siempre no, algunas veces son paniaguaos por el poder, están a sueldo del poder. Y entonces, por ejemplo, Isabel la Católica es una usurpadora, la corona le correspondía a Juana la Beltraneja. Pero ¿quién gana en esa pugna? Isabel. Los historiadores apoyarán a Isabel, no a Juana la Beltraneja. Así funciona todo. Entonces, claro, ahí es donde está un poco el contraste que da muchas veces la arqueología. La arqueología te indica, corrige la historia. No acabas de creerte la historia porque dices, no, el testimonio arqueológico vale más que el testimonio histórico. La arqueología solo tiene un problema y es que cuando tú haces una excavación es como si leyeras un libro destruyendo las páginas. Vas arrancando las páginas según las lees. Si la lectura que haces es errónea, evidentemente las páginas, es decir, la lectura es errónea. Por poner un ejemplo, Ivans, cuando excavó los palacios de Nosos, el tío proyectó la idea de una monarquía estupenda, Chachihuay, que viven en una isla, dominan el comercio alrededor, es decir, la Inglaterra victoriana, la suya, 1903, la Inglaterra victoriana, y donde encontraba una especie de bañera de salazón, es decir, claro, tenían bañeras. Y todo, también desde el punto de vista artístico, todo muy modernista. Absolutamente modernista. Es decir, que no sé quién dijo, hace hipótesis de cemento armado. Y claro, y efectivamente, esa figura y tal son puro arte modernista, lo que se llevaba en la época. O sea, que hay que andar con tiento. Los arqueólogos modernos ya, esto es otra cosa.
Ahora ya la ciencia arqueológica ha avanzado mucho, el carbono 14, todas estas cosas, ¿no? Entonces esto es otra cosa, pero la arqueología en un principio era cosa de aficionados. Yo no sé si tenemos tiempo para poder hacer algunas preguntas, el público que quiera. Yo voy a hacer otra pregunta a Juan y mientras van pensando ustedes, vais pensando vosotros, si queréis algo. Si hay un micrófono bien y si no, pues yo repito, vale, me dicen que sí, me enseñan por ahí el micrófono. Juan, ya como última pregunta, la historia de Roma es una historia enorme. Imagino que te sucederá como a mí, ¿no? Que a veces tendemos a idealizar los personajes cuando nos metemos o lo hacemos protagonistas de una novela, tendemos a idealizar, ¿no? A esos personajes y nos metemos un poco en ellos o proyectamos en ellos nuestros propios anhelos. ¿A ti te ha sucedido especialmente? ¿Qué personaje de la historia de Roma quizás, no es que tengas más idealizado, ¿no? Pero con el que te sientes más vinculado? Hombre, probablemente... Un gladiador, seguro. No, Julio César. Julio César, ¿no? Julio César. Yo admiro profundamente a Julio César y a los emperadores españoles. Yo no idealizo Roma, no. Roma tiene detalles que se los voy a decir también porque esto es también Roma. A lo largo de la historia reciente de la humanidad, a las familias no les ha convenido tener hijas. Querían tener hijos, pero no hijas. Y de hecho, hasta prácticamente el siglo XIX, se ha ocultado en Occidente, pero muchas veces se mataba a las hijas. En Roma, como eran tan prácticos, cuando una familia importante, claro, tenía una hija, la partera le presentaba sobre las frías losas del suelo o los fríos mosaicos, le presentaba a la niña desnuda, al pater familias, que tenía derecho sobre incluso la vida de toda la gente de la familia, no solo los esclavos, su mujer, los hijos, todo. Andando el imperio ya no tanto. Se la presentaba en el suelo y el hombre decidía si la iba a aceptar como hija o si la rechazaba. Si la aceptaba, la recogía del suelo y todos los esclavos, todos los que estaban al servicio de la casa, todos aplaudían. Si la rechazaba, no lo tocaba y entonces la partera la llevaba al basurero más cercano y la dejaba allí expuesta para que o se muriera por su cuenta o si alguien pasaba y se la quería llevar, se la podía llevar. Dato muy cruel que no nos cabe en la cabeza. Cuando había que asesinar a alguien, a Sejano, por ejemplo, tal, mataban a él y a la familia. Nosotros decimos, es una monstruosidad, la culpa la tendrá él, la familia. No. Él, mujer, hijos y parientes más próximos. Pero si había niñas pequeñas, primero había que violarlas. Porque matar a una niña pequeña virgen, eso acarreaba mala suerte a los que... Estas cosas lo digo para contrarrestar un poco. Costumbre, ellos le daban su sentido, ¿no? Absolutamente brutales, ¿no? Como los juegos de circo, los gladiadores y tal, ¿no? Aunque también debo de decir, como nota a pie de página, que un niño nuestro de 10 o 12 años ha visto infinitamente más muertes en la tele que un niño romano que con 10 años lo llevaban al circo y viera allí morir algún gladiador. O sea, naturaleza humana. Desde luego. Un aplauso muy fuerte para Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas. Hay una compañera ahí arriba para... ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Se sabe todo? ¿Se tiene duda? Mira, allí atrás, más fácil, porque el micrófono llega a la primera y no tiene que... Gracias. En primer lugar, muchas gracias a Juan y a Nacho por esta magnífica charla. Al hilo de lo que habéis comentado, la leyenda negra de determinados emperadores, me surge la duda, ¿no? ¿Realmente Calígula, Cómodo eran tan malos gobernantes y tan crueles
porque luego, por ejemplo, pues tenemos a Constantino, que se cargó a su mujer y a su hijo, y aquí no pasa nada y lo metemos debajo de la alfombra. Entonces, ¿qué motivaba? Habéis comentado un poco, claro, pues los vencedores, los historiadores, pero aparte de esto, ¿hay algo detrás? ¿Realmente esa leyenda negra es así o habría que revisitar a la luz de la arqueología y de nuevas pruebas históricas la figura de estas personas? Muchas gracias. Es muy conveniente revisitarla. El cine ha hecho mucho daño también. Sí, ¿no? el cine ha deformado por completo la idea que tenemos de Roma. Sí, completamente. Tenemos la idea que nos da el cine y no corresponde en absoluto, ¿no? Pero, por poner un ejemplo de lo que dice el cine, un ejemplo que todos tenemos en la cabeza ahora que hemos visto Gladiator, los emperadores no hacían así. Eso se lo inventaron en el cine a principios del siglo XX y ya lo han ido repitiendo. Los emperadores y la gente, el público, cuando quería matar a un gladiador, que eso no ocurría tan a menudo, pues no, lo que hacían era así. Y al mismo tiempo gritaban, yugula, degüéllalo. Ya está. Sin nada de dedo para abajo, ni eso, ¿no? No, pero bueno, nos lo ha dado el cine y el cine lo sigue repitiendo. Tú le dices a un cineasta, oye, que así no era. Y te dice, bueno, mira, la gente es lo que está esperando. Punto. Y no se da más vueltas, ¿no? Es otro medio, ¿no? La leyenda negra, sí, efectivamente. Existe una leyenda negra porque, claro, cuando los últimos emperadores casi siempre no mueren en la cama, mueren asesinados porque ya los pretorianos, que se supone que eran los que tenían que guardar la figura del emperador, acaban siendo ya bárbaros que vienen del norte, gente ya muy interesada por otras cosas, no tienen sentido del honor ni de la virtus romana, la virtud, la justicia, no tienen ese sentido y lo que hacen es poner a uno nuevo que les va a favorecer más en los sueldos. Entonces, claro, están siempre en peligro. ¿Y los historiadores qué hacen? Pues denigran al anterior para ensalzar al que está en este momento. Y así, es decir, que así funciona la leyenda negra. Pero aparte de eso, ahora hay una corriente historiográfica. No lo apoyan todos los especialistas, lo apoyan algunos. Los romanos no conocían el azúcar. Entonces, y los vinos eran de un basto que, como los de Valdepeña hace 50 años. A pesar de que siempre hablan el saler, no tal. Vale, vastísimos. Porque si no, tampoco conocían el barril y los ponían en ánforas que le daban una capa interior de hollín para favorecer que el vino se mantuviera más tiempo y cuando ibas a beberlo tenías que colarlo, en fin, que manipulaciones. Lo mezclaban con miel, con mil cosas. Entonces, ¿por qué les contaba esto? Ah, sí, endulzaban el vino con limaduras de plomo. Claro, ¿quiénes bebían vino? Sobre todo la gente de dinero, la aristocracia y tal, ¿no? Y si lo endulzaban con limaduras de plomo, el plomo, ya saben, afecta al cerebro y entonces hay también algunos historiadores que dicen que esa última época del imperio es que están pirados porque están tomando vino endulzado con limaduras. No conocían el azúcar, tampoco conocían el jabón. Pero bueno, estas son cuestiones, es decir, que Roma avanza en muchas cosas, en otras no. Y si no conocían el jabón, ¿cómo lavaban la ropa? Principalmente recogían orines en todas las latrinas de Roma y ahí, en las fulónicas, allí metían la ropa y había esclavos que la pisaban, aquello al final se limpiaba, había que orearla mucho y aclararla mucho, obviamente, ¿no? Pero principalmente orines. Y cuando la ponían a secar, quemaban azufre para acabar de darle la blancura. O sea, todo está inventado. La civilización. ¿Alguna pregunta más? Aquí en primera fila. La verdad es que son muchas, ¿no?, las cosas que tenemos que redescubrir de Roma.
y sobre todo cosas de la vida cotidiana que nos sorprenden tanto y que nos unen a ellos. Hola, muchas gracias por esta charla tan Muchas amena y gracias tan a interesante. Quería preguntarle, ¿ha salido ahora? No sé si... Sí, está bien, pero acércatelo más. Ha salido ahora una profesora de Oxford diciendo que realmente la importancia de Roma y de Grecia en la civilización occidental que no era tal. ¿Qué opina usted de esto? Que realmente la civilización occidental no se basa tanto en la civilización romana ni griega. Sí, bueno, realmente esas son nuestras raíces. Lo más precioso que tenemos es eso. Quizá esta profesora de Oxford está dolida porque allí estuvieron poco tiempo. Pero el poco tiempo que estuvieron dejaron huellas muy importantes. No hay nadie que cuide tanto su arqueología romana como los ingleses. Si han visto la muralla de Adriano, etc., incidentalmente en la muralla de Adriano se han descubierto. Lo más reciente que se ha descubierto es un consolador, donde se ve que Roma lo había descubierto todo. Y se ha descubierto también cartas, correspondencia de soldados y listas de cosas en cortezas de abedul, que un arqueólogo, para que veáis cómo son los arqueólogos ingleses, vio allí muchas cortezas amontonadas y dijo, esto lo voy a poner debajo del microscopio, y se dio cuenta de que estaban escritas. Entonces han recuperado toda una correspondencia y lista de compras, etcétera, incluso una invitación de un fortín a otro, que hace una señora de un fortín a otra que vive en otro, que es pariente, la invita porque van a celebrar no sé qué. O sea, están descubriendo también la vida, pero por hacer un chiste, ¿no? Esa chica está fastidiada porque llegaron tarde y se fueron temprano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Hay alguna? Ahí, que está ahí al lado del micro. Ni pintado. Gracias, don Juan, por la conferencia y por el libro. Yo quería preguntar, en el tema de las contestaciones sociales, los movimientos de rebelión, Espartaco en definitiva y todos estos movimientos, ¿fueron tan trascendentes, tuvieron tanta importancia como a veces se nos transmite en el cine, por ejemplo? Gracias. Sí, concretamente la rebelión de Espartaco tuvo muchísima importancia. Tengamos en cuenta una cosa. El romano es un pueblo agrícola, fundamentalmente agrícola. Y no nada marino, sino solo de tierra adentro. Eso es lo que es la esencia del romano. Pero cuando empieza a extenderse el imperio, van conquistando pueblos y hacen infinidad de esclavos. Entonces, esos esclavos son los que llega un momento en que son los que cultivan los campos en Roma. Los esclavos no solo si eres rico tienes esclavos en tu casa, sino que incluso hay millonarios romanos que tienen hasta 20.000 esclavos, fincas enormes, que las cultivan los esclavos. Como la mano de obra esclava es esclava, te sale más barata, eso arruina a los pequeños propietarios que había hasta entonces. Y el camino de los pequeños propietarios o de su hijo es meterse en el ejército. Así funciona, ¿eh? Hay una especie de... pero en un principio eso es lo que tenemos, que se me ha olvidado ya el inicio de la... La Espartaco. Ah, Espartaco, claro. Pues la rebelión, como había tantos esclavos, de vez en cuando surge una rebelión, sin mucha importancia, rápidamente la aniquilaban. Pero la de Espartaco fue muy preocupante, porque aquello se extendió por toda Italia, como había tantos, en los campos prácticamente los romanos tuvieron que casi en muchos sitios refugiarse en las ciudades. La rebelión de Espartaco fue tremenda. Espartaco era un tío muy inteligente y lo que le prometía, no engañaba a nadie, le prometía a su gente, vamos a abrirnos camino, no vamos a derrotar a Roma y nada, nos abrimos camino por tierra hasta irnos a nuestros respectivos países. Eso es lo que él quería. Pero ya cuando se ve arrinconado en el sur de Italia, bueno, pues derrotó
a varios ejércitos consulares, pero al final Roma en esto era muy vindicativa. Había que aniquilar a los esclavos. Y entonces no solo aniquilaron, bueno, los crucificaron, que había miles de crucifixiones, porque tenían que dar ejemplo para los esclavos que no se habían sublevado, para que supieran cómo pagaba Roma las rebeliones, ¿no? Pero digamos que fue, en la historia de Roma, es el único momento en que la revolución social amenaza al estamento, a los que están en el poder. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por venir esta tarde-noche aquí al Museo Arqueológico Nacional para charlar de este libro, Historia de Roma, contada para escépticos, publicado por Planeta, que ya está en su 6ª edición. Se lo recomendamos a todos desde aquí y sobre todo, pues muchísimas gracias a Juan Eslava Galán ha sido un placer placer estos minutos esta tarde aquí para compartir con nosotros también su pasión por la historia. Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.